Ustedes saben de la construcción de cuando uno ya está en la vejez, cuando ya no le queda una sola alegría en la vida, la única canción. Por ejemplo, el lo que ganaba mi papá que todo el radio y todo Perdóname, ¿cómo es que se llama esto? ¿Cómo es que se llama? ¿Sí? Hola, ¿cómo te va? ¿Bien? Bien, hombre. Entró por muy bien. Antes de iniciar, profe, voy a dar una pequeña información. Sí, de la ahí mismo, dale. Hola, buenas tardes a todos y todas. Bueno, antes de iniciar la conferencia, les queremos contar, y lo estamos haciendo con todos los programas académicos, que la transmisión de streaming no se está realizando por YouTube. De hoy en adelante se va a estar transmitiendo por Facebook, por la página de Facebook Live. Tiene un porqué, como lo expliqué esta mañana en el aula abierta, es lo siguiente. La biblioteca le está apuntando a nuevos, digamos a un nuevo público, a nuevos escenarios. Por tal motivo, el Facebook permite un mayor alcance en cuanto a personas y que se pueda visualizar mucho más y se extienda mucho más rápido, se pueda compartir mucho más rápido. Y les voy a poner un ejemplo. La conferencia pasada, aula abierta, mientras se logran por YouTube alrededor de 100 visitas, en Facebook se alcanzan alrededor de 5.500 reproducciones. Entonces es bastante grande la diferencia. Entonces por ese motivo, este segundo semestre vamos a estar transmitiendo todos los programas de la Biblioteca Pública Piloto por Facebook Live. No tiene ninguna ciencia, simplemente se loguean a Facebook, los que tienen el Facebook, buscan la página de la Biblioteca Pública Piloto y van a estar almacenados por listas de reproducción. Entonces buscan Conmemoremos y ahí van a estar todos los videos de Conmemoremos. Diálogos de Ciudad, lo mismo. Ahora, una claridad, los videos que se dejan en Facebook solamente van a estar en Facebook, no se van a subir en diferido por YouTube. Estamos hablando con María Victoria Suárez, que es la coordinadora de gestión y fomento cultural, y ella está coordinando para ceder los derechos no de transmisión, pero sí de alojamiento de ese video ya establecido en la página de la corporación, del centro de estudios, perdón, o en el canal de YouTube del centro de estudios. Entonces ya esa información se la estarán dando ya sea al maestro o alguno de los integrantes del centro de estudios. Entonces, para que sepan, Facebook Live. Quien no tenga Facebook deberá crear un usuario, no hay de otra, porque inicialmente se podía hacer simplemente buscando en Google, ya no se permite, debe ser directamente desde Facebook. Si tienen de pronto alguna duda, se acercan a la cabina de audio y nosotros los asesoramos con mucho gusto. Que pasen buena tarde y disfruten de la conferencia. Gracias. Sí. Para nosotros, Centro de Estudios Estanislao Zuleta, es un placer, como lo ha sido siempre, darles la bienvenida a Conmemoremos. Este evento es para la ciudadanía, donde buscamos recordar lo que ha sido constituyente en lo que somos, tanto en el presente como en el pasado. Para lograr ese objetivo, nosotros traeremos personajes, hechos, acontecimientos, como es el caso de hoy, en conmemoración a los 100 años de la Revolución Rusa, que requieran ser dotados de sentido para entender el tipo de sociedad y humanidad que somos. Hoy, quienes participan en esta conversación son Santiago Alarcón, Juan David Gómez y Carlos Mario González, miembros del Centro de Estudios Estanislao Zuleta.
Dicha conversación tiene como título El siglo XX entre dos formas de hacer fracasar la libertad, el individualismo feroz y el colectivismo obligatorio. De nuevo, nuestros siempre presentes agradecimientos a quienes posibilitan de mil formas que este evento sea posible, a la Biblioteca Pública Piloto por disponernos tan amablemente de este espacio, al Laboratorio de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional y a la emisora de esta misma, a haylibros.com, a la librería Al Pie de la Letra, al Centro de Estudios Estanislao Zuleta, quien es el organizador de este evento, y por supuesto a todos ustedes que con su presencia hacen que este evento se dote de sentido. Espero entonces que este encuentro nos incite a pensar, a reflexionar y a irnos diferente. Muchas gracias. También a los conversadores. Muchas gracias, Andrés. Muy buenas noches. Antes que nada, muchas gracias por la asistencia de ustedes, por la compañía que nos hacen. En segundo lugar, aprovechar también e invitarles, si tienen tiempo y ánimo, primer martes del mes de septiembre, martes 6:30 aquí en La Piloto, habrá una conferencia que está a mi cargo titulada O somos proyecto o somos nada, y es una reflexión en torno a la vida y la obra de Jean-Paul Sartre. Entonces están también cordialmente invitados, que es un evento también que organiza el Centro de Estudios de Estanislao Zuleta. La tarea que tenemos hoy con Santiago y con Juan David es que conversemos en torno a un problema que es crucial para nosotros en nuestra época. Digo, nosotros somos los habitantes de este mundo en estos días, y es el gran problema de la libertad. Yo creo que no hay ningún ser humano que escape a la preocupación por la libertad, incluso bajo las formas más elementales de preguntarse por ella. Ahora, la historia del siglo XX, porque nosotros hoy queremos rememorar valorativa y críticamente la revolución bolchevique y lo que la revolución bolchevique propició en el siglo XX, que fue la instauración de un modelo alternativo al capitalismo que, derivado de una interpretación del marxismo, dio lugar al poder soviético. El siglo XX concretó en los modelos sociales y políticos capitalista y el llamado socialismo real el desgarramiento entre el individualismo y el colectivismo, que en cierta manera se disputaban la hegemonía sobre la libertad. Por lo menos en lo que a mí me va a corresponder defender, yo trataré de mostrar que tanto la perspectiva capitalista como la perspectiva soviética, es decir, el modelo concreto que se diseñó en la Unión Soviética tras la Revolución del 17, son dos caminos errados para llevar a la experiencia de la libertad, y que el capitalismo no es ninguna garantía de la libertad, que al contrario, trataré pues por lo menos en mis intervenciones de ofrecer elementos a favor de esta proposición, que el capitalismo es un enemigo terrible de la libertad, que hay una falacia grande en lo que esta sociedad dice con respecto a la libertad. Y para darle la palabra pues a mis compañeros de diálogo, yo quiero simplemente situar como un contexto en el que creo que la libertad debe ser examinada de cara pues a mirar la experiencia bolchevique y lo que ella contrastaba con respecto al capitalismo. Yo pienso que en lo social y lo político el siglo XX encarnó lo que ha sido una vieja disputa en la filosofía. Si la libertad es un ejercicio del individuo, es una autocausación del individuo, si es un gesto que, digamos, lo hace que el individuo sea hijo de sí mismo, que sus decisiones estén por fuera de cualquier determinación, o la libertad es un asunto social, es un asunto de la totalidad social. Ese dilema
o un modelo social que invoca que el individuo en sí mismo es el garante de la libertad y que no hay ninguna determinación que pese sobre él, o la otra, de que la libertad es consecuencia y efecto del orden social. Digamos, entre esos dos polos se desgarró el siglo XX y la caída del socialismo real ha dejado pues campeando en el planeta la hegemonía del capitalismo, cosa pues que no es una buena noticia. Dejo a mis contertulios algunas líneas que me parece que serían importantes en la conversación. Yo creo que la libertad, habrá que examinar si hay un tercer camino que no dependa del individualismo feroz que anima el capitalismo o del colectivismo obligatorio o impuesto, que infortunadamente fue el trayecto que recorrió la Unión Soviética. Pero creo que la libertad hay que examinarla también seriamente en relación, por un lado, con la ley. Es cierto que la libertad se opone a la ley. Es cierto que libertad es minimizar la ley incluso al grado cero, como por ejemplo podría plantear el anarquismo. Y creo que también habría que examinar la libertad en relación a dos cosas que me parece que pueden ser elementos para cuestionar la pretensión del capitalismo de que él es garante de la libertad. Y en la relación de la libertad, por un lado, con el conocimiento. Uno podría decir, es factible la libertad en donde la ignorancia cunde y donde se promueve, se produce masivamente la ignorancia. Entonces, la relación de libertad-conocimiento y finalmente las relaciones fundamentales en nuestra época entre libertad y deseo. El orden del deseo en el sujeto es condición fundamental para que éste pueda desplegar una vida que se diga ha concretado la libertad. Y yo quisiera, pues, cuando me toque la oportunidad, señalar cómo el capitalismo no solamente es un gran productor de ignorancia y de una ignorancia masificada, y que el gran saber que produce lo elitiza y lo destina a minorías, pero a las mayorías las anega en el desconocimiento y la ignorancia, sino que el capitalismo es un invento social que impide que los individuos puedan realizar su vida de cara a su deseo. Que el capitalismo es un violentador por principio del deseo de los sujetos y que la propuesta que le termina haciendo a los individuos, o por qué decir propuesta, porque no decir la imposición que hace, es aprende a vivir tu vida por fuera de tu deseo, porque las lógicas del capitalismo no posibilitan el imperio del deseo. El deseo no se puede mover en las leyes de la mercancía, etcétera, etcétera. Yo no sé, por ahí me gustaría como proponerles, muchachos, si hablamos. Bueno, buenos días. Buenas noches, perdón. Yo creo que podríamos empezar haciendo una observación por eso último que nos propone Carlos Mario, de cara al resto de puntos. Cuando formulas el capitalismo violenta el deseo, cuando formulas que el capitalismo va en contra del deseo, eso necesariamente tiene que dejarnos una incógnita, porque no parece que así suela argumentar el liberal, por ejemplo. La apologeta del capitalismo incluso insiste una y otra vez que el capitalismo permite que todos llevemos hasta donde podemos con libertad nuestros deseos. Y esa confusión se viene dada porque generalmente no cuestionamos lo que es el deseo. Partimos del deseo como un hecho dado. Cuando uno asume las cosas que el sentido común por defecto le entrega como conceptos, empiezan los malos entendidos teóricos. No es por ninguna tarea academicista que uno pide aclarar los conceptos antes de discutir, no es por narcisismos de herencia académica. Uno necesita, dice Estanislao Zuleta, un código común en una discusión, porque si no, pues si llamamos a una misma cosa
si con un mismo concepto nos referimos a cosas distintas los interlocutores, pues no terminamos teniendo ningún diálogo. Entonces, cuando decimos que el capitalismo imposibilita el deseo o va en contra del deseo y el liberal reacciona ante eso, dice no es cierto, pues hasta ahí llega cualquier posibilidad de diálogo. Me parece que es importante que aclaremos en primera instancia qué entender por deseo. En efecto, los conceptos son más complejos de lo que a primera vista se aparece y Marx insiste mucho en eso. Para Marx, la mercancía no es lo que solemos pensar que es mercancía. ¿Qué es la mercancía? Lo que vemos en una vitrina, solemos decir. Pero cuando entendemos que la mercancía no se define a partir de lo que yo veo, a partir de lo que me dicen es una mercancía o a partir de lo que mi experiencia me ha dicho es una mercancía, sino que yo entiendo que la mercancía se define a partir de una relación social, a partir de una historia, a partir de las relaciones de cómo se trabaja, cómo se produce, etcétera. Y me doy cuenta que a través del análisis de la mercancía termino analizando la sociedad como un todo, pues entonces me doy cuenta que los conceptos la claridad conceptual no es una cuestión de detalle, sino que es la posibilidad misma de que nos entendamos de qué estamos hablando. El deseo, insisto. ¿Qué es el deseo? Lo que queremos. Entonces confundimos el desear con el querer, con el anhelar. Decimos yo deseo tener tal trabajo, deseo tener tal pareja, deseo, etcétera. Pero pocas veces entendemos que el deseo implica mucho más que el querer y que el deseo implica en primera instancia compromiso, que si hay algo que compromete es el deseo, y hay otra falsa oposición que nos dicen que es que lo que uno desea está por un lado y lo que uno está obligado a hacer está por el otro. No, al contrario, y eso será algo pues que conversaremos también en su momento. El deseo no va por fuera de la ley, sino que el deseo también implica compromiso. Cuando uno desea algo, se compromete con aquello que desea, y si se compromete con aquello que desea, pues es capaz y está dispuesto a volverlo proyecto. Entonces el deseo es un proyecto, y cuando decimos el capitalismo está en contra de los deseos, es porque el capitalismo está en contra de esa forma comprometida de asumir aquello que queremos, que realmente queremos, es decir, aquello que deseamos, y lo cambia por el puro querer. Entonces el capitalismo una y otra vez te entrega inhibidores del deseo, que son el querer mismo. Entonces, bueno, si deseamos organizarnos en torno de una idea común, pues ¿para qué organizarnos en torno de esa idea cuando el capitalismo nos entrega sustitutivos de esa idea que se agotan en el consumo? Pensamos que el deseo es consumir. El deseo iría más allá del consumir, organizarse uno políticamente por aquello que desea. Entonces, empezar por ese lado. Cuando el deseo implica compromiso, nos preguntamos entonces por la relación del deseo con la libertad. Cuando el deseo implica compromiso y cuando yo digo yo asumo mi libertad, cuando asumo hasta las últimas consecuencias mi deseo, pues entonces ya las estructuras que soportan, que van en contra de esos sujetos deseantes empiezan a tambalearse. Bueno, quisiera pues como poner eso como punto de arranque. Sí, con eso, bueno, muy buenas noches para todos los presentes. Yo no sé si como que ha tomado una versión a propósito de la próxima conferencia de Carlos de Sartre, como una versión muy sartriana. Juan David ha planteado varios términos, porque es que discutir sobre este tema de la libertad lo lleva a uno. Yo soy de formación más de los saberes humanos, no tan directamente con lo filosófico, y siempre es muy complejo, por lo menos yo lo reconozco desde mi formación, pensar en esos temas, y lo solemos desdeñar, ¿no? Eso es temas de los filósofos que mantienen en cosas idealistas, y esas cosas son ingenuas, y como que se cree que pensar en ese sentido la libertad. Yo lo confieso porque en la conversación que teníamos para preparar esto, pues uno terminaba reconociendo eso, las grandes falencias para abordar ese problema de la libertad. Entonces, a lo que acudí fue como ayudarme Sartre también para tratar de entender ese problema de la libertad, y por eso lo reconocí mucho en el comentario que acabaste de hacer, porque has planteado el problema del deseo, y casi que uno siente que la libertad es una especie de proyecto hacia un deseo de ser. Deseamos ser porque reconocemos en un presente o en una actualidad que no somos algo que desearíamos ser. Entonces ahí también se vincularía un asunto de la falta,
y en esa medida proyectamos. Ahí hay una gran imbricación también de, como proyecto, la libertad, pero también una cuestión fundamental que pues yo la problematizo porque la verdad creo que hay que matizarle y meterle más al asunto, y es que la libertad consciente es una intervención propia. A uno lo intervienen muchas cosas, uno está determinado por clases sociales, por una raza, por una serie de cosas que no elige, pero propiamente la libertad, yo me atrevería a decir eso, muy de la mano de Sartre y lo que han planteado ustedes, es que la libertad contiene una intervención que yo hago propiamente. Hay una frase por ahí de Sartre que dice que la libertad es aquello que hacemos con lo que nos determina, ¿cierto? Con las condiciones en las que estamos, lo que podemos hacer, incluso aunque estemos muy determinados, lo que podemos hacer. Eso es peligroso, sé, porque se puede caer en una especie de legitimación de una serie de determinaciones, por ejemplo, la represión política y social que había en el siglo XX en la Unión Soviética, y decir, no, pues incluso ante esas circunstancias el sujeto está obligado a hacer con eso que lo determina. Sé que eso, pero lo pongo. Pero me gustaría plantearlo porque, bueno, lo dejo ahí porque hay varios elementos que había planteado y casi como un asunto de esa libertad como proyecto, es que Sartre lo dice de una manera muy bella, estamos casi como condenados a la libertad porque no somos plenos, porque no somos como los animales que de entrada tenemos un sentido asignado, tenemos que dotar de sentido. Entonces, en esa búsqueda de hacerlo, de dotar de sentido lo que somos, es que en esa búsqueda como tal somos libres. Yo, sin embargo, Santi, pienso, pues muy interesante lo que formulas, pero el concepto de libertad en Sartre, no nos podemos olvidar que él tiene dos conceptos, que hay uno antes de él ser marxista y otro cuando él es marxista, porque, por ejemplo, suponer que la libertad es inherente al ser humano, porque una cosa es que el ser humano no tenga un camino prefijado, otra cosa es suponer que el ser humano es libre de manera, digamos, casi que natural, pues como que el hecho de llegar a la vida en tanto humano me determina como un sujeto de la libertad. Y yo pienso que la libertad es una conquista, que la libertad es una conquista de las sociedades o de los individuos, que las libertades son logros que se alcanzan o se fracasa en ellos. Y como logros, tanto sociales como personales, la libertad se puede perder. Por eso la libertad es una forma de hacer la vida que permite que los sujetos desplieguen lo que son, y ahí es donde yo hacía la consideración sobre el problema del deseo. Uno podría decir que la libertad es lo que sitúa a un sujeto en el horizonte de poder realizar una vida de cara a su deseo, y haciendo las salvedades que hacía Juan David sobre la palabra deseo. A mí me gusta mucho repetir dos versos de Emily Dickinson que me parece que son muy transparentes para mostrar la diferencia que Juan David formulaba. Emily Dickinson dice, mucha gente quiere muchas cosas, poca sabe qué es lo que desea. Y yo creo que eso es lo característico, por ejemplo, de la cultura capitalista, es desatar el principio del placer, y entonces es una relación permanente con lo placentero, pero lo placentero no equivale al deseo. El deseo tiene un logro que es mucho más complejo que el mero placer, y es el concepto de goce. Pero bueno, como nos interesa es examinar la revolución bolchevique, yo quisiera también señalar lo siguiente. ¿Cómo se ha pensado la libertad? Yo diría que básicamente ha habido tres posturas para entender la libertad. Hay una que dice que la libertad es un rasgo característico del individuo, es una especie de propiedad del individuo y es un despliegue del individuo. En eso al capitalismo le cae como anillo al dedo esa versión, porque le dice, mire, usted no se preocupe por condiciones sociales ni materiales, todo es asunto suyo, su iniciativa, su capacidad de emprender, su capacidad de originar formas y salidas,
lo que sea su vida es exclusiva responsabilidad suya, si su vida naufraga, por ejemplo, en la penuria, pues el único responsable de ello es usted, etcétera. Al capitalismo le interesa mucho promover la idea de que cada individuo es causa de sí mismo y por ende que no hay que interrogar nada del orden social, porque los individuos son imputables de lo que son. Y hay otra versión, una segunda, que dice, no, la libertad es ante todo un efecto de la totalidad. Y entonces a veces se puede pensar en la naturaleza, pero se piensa también es en la sociedad. Entonces, por ejemplo, en cierta versión del marxismo se plantea esto: la libertad es ante todo crear unas condiciones materiales propicias, por ende, lo que importa es que la sociedad genere esas posibilidades y punto. Entonces el individuo pasa a ser lo de menos. ¿Sí me hago entender? Es decir, es como si hubiese un juego de opuestos entre o la libertad es algo inmanente al individuo o la libertad dimana de la estructura social en que se viva. Pero yo creo que hay una tercera posición, y esa tercera posición lo que señala es que la libertad es el ejercicio de una decisión en un contexto de posibilidades. En ese sentido que toda libertad está posicionada. O sea, uno decide en un contexto de posibilidades. ¿Cuál es el contexto de posibilidades? Pues lo que una sociedad ofrece. Pero no basta que una sociedad genere condiciones. Yo se los pongo con un ejemplo sencillo. Una sociedad puede ser justa. Puede, por ejemplo, tener formas distributivas que le garanticen la vida material a la gente. Puede propiciarle condiciones a la gente para que estudie, se desarrolle, etcétera, etcétera. Entonces, una sociedad puede cumplir con el cometido colectivo de resolver las necesidades fundamentales del sujeto en términos no solamente pues, de la subsistencia, sino de la creación de sí. Y sin embargo, en esa sociedad es factible encontrar sujetos que no ejerzan la libertad y que por el contrario, independiente de las condiciones materiales de que gozan, más bien se integren en la vida bajo la forma de la esclavitud. Uno podría decir, los hijos de la burguesía tienen todas las condiciones materiales resueltas, pero yo no creo que eso equivalga a que ellos gozan de la libertad. Porque es que la libertad tiene que ver con las decisiones que se toman, y yo por eso decía ahora en consonancia con el deseo propio. Que el capitalismo es brutal contra la libertad, lo testimonia buena parte de la juventud contemporánea. Que no puede hacer una vida de cara a lo que desea, sino a lo que puede para efecto de sobrevivir. El extravío de muchas vidas por sendas que no tienen que ver con lo que efectivamente desean, porque es que la palabra deseo en este caso quiere decir algo que es consustancial al ser, mejor dicho, es algo que está integrado al ser de uno. Entonces, si a mí me quitan lo que deseo, hay de alguna manera una malformación con respecto al destino que logro establecer. En fin, mi postura es que la libertad tiene que ver, por un lado, con condiciones materiales, y por eso hay que luchar social y políticamente por sociedades justas, sociedades donde las riquezas que la humanidad produzca en el orden material encuentren términos distributivos mejores, y en ese sentido es, en mi opinión, absolutamente vigente el lugar que tiene Marx, y creo que lo que animó a los bolcheviques es absolutamente justo en ese punto, digámoslo, de partida. Pero las condiciones materiales están articuladas a los sujetos, y un sujeto no es el efecto mecánico de una sociedad, sino que un sujeto es el efecto de su historia personal. Entonces uno puede estar, por ejemplo, dotado de todas las posibilidades materiales y sin embargo tener una actitud de servidumbre en la vida. Eso era lo que Dostoyevsky decía cuando hablaba en ese famoso y muy repetido pasaje de los Karamazov del discurso del Gran Inquisidor, cuando decía que el ser humano es un ser que ama las cadenas, que el ser humano busca amos, que el ser humano busca quien le resuelva las grandes decisiones de la vida, que el ser humano busca un tercero sobre el cual depositar la responsabilidad de su propio destino. No es fácil ser libre, porque ser libre implica vivir en riesgo.
Ser libre implica decidir bajo responsabilidad. Ser libre implica asumir las consecuencias de lo decidido. Entonces, concluyo por lo menos esta parte de mi comentario diciendo que en mi opinión la libertad no se resuelve exclusivamente en el ámbito de las condiciones materiales. Ni es un asunto exclusivamente del individuo. Creo que es un asunto de la relación entre unas condiciones de posibilidad y un sujeto en condición de decidir. Y por eso la libertad no se puede resolver en la dicotomía que el siglo XX presentó. El siglo XX presentaba, yo insisto, el capitalismo y la ferocidad de su individualismo. El capitalismo cultiva la ignorancia y la ignorancia, en mi opinión, riñe contra la libertad. Porque si ser libre es decidir, uno decide dotado de elementos de juicio para tomar la decisión. Si uno tiene una miopía absoluta, es falso que le digan que está decidiendo en libertad. Un ejemplo sencillo, en un proceso electoral, si un individuo tiene elementos de juicio para dirimir entre los diversos contendientes que se presentan, pues se puede suponer que entonces efectivamente su decisión nace de la libertad. Pero si es la ignorancia absoluta lo que le acompaña, en el abanico de propuestas que tiene, es muy difícil sostener que ahí haya libertad. El conocimiento, en mi opinión, y por eso el desarrollo de una cultura que hiciera de la población una población más sensible, más inteligente, más dotada de elementos para juzgar la vida, sería una condición de la libertad. El capitalismo es generador de ignorancia y creo que nosotros vivimos una época donde la ignorancia alcanza cimas ya irrebasables parece. Pero de otro lado, el capitalismo niega que el sujeto pueda aventurar la vida en la senda de lo que desea. Entonces, por eso yo digo que hoy tenemos una cantidad de seres que padecen el peor sufrimiento que puede haber, no poder hacer una vida de cara a lo que palpita en ellos como lo más esencial de sí, y tener que extraviar el destino por caminos de subsistencia o de sobrevivencia ajenos completamente a la realización propia. La lucha por la libertad, y eso traducido ya a lo político, sería hoy, y esa es una de las lecciones que habría que derivar de la revolución bolchevique. La revolución bolchevique es una gran proeza de la humanidad y hay que quitarse el maniqueísmo de estar juzgando las cosas bueno o malo. La revolución bolchevique es una gesta inmensa de la humanidad y los hombres y mujeres que intervinieron ahí fueron seres que yo creo que merecen realmente ser recordados, pero la revolución bolchevique no se dio en el aire, se dio en unas condiciones muy concretas, y la revolución bolchevique, que provenía de una interpretación específica del marxismo, que había logrado hegemonizar en la dirección de Lenin, de Trotsky, etcétera, esa revolución bolchevique, cuando logra, por ejemplo, instalarse en el poder, se abre a una serie de condiciones históricas que le inhabilitaron, lo que probablemente pudo haber animado el espíritu de los dirigentes que la hicieron. Entonces hubo condiciones históricas que fueron encerrando en un callejón sin salida ese modelo social, con errores, en mi opinión, también de sus dirigentes, y errores nacidos no de la mala fe pues, de ellos con una mala intención, sino de una interpretación del marxismo. A mí me parece tan raro que la gente se le olvide que los seres humanos somos intérpretes y que la obra de Marx, que no es una obra bíblica, ni es la verdad contenida entre la primera y la última página, que la obra de Marx es una obra abierta a la interpretación, y que hubo interpretaciones de Marx muy disímiles a comienzos del siglo XX y que primó en un determinado momento la interpretación que hizo el bolchevismo, y particularmente cuando uno dice bolchevismo, los dos grandes dirigentes que finalmente estuvieron capitaneando la revolución bolchevique en el 17, que fueron Trotsky y Lenin. Ellos, en mi opinión, gestaron un concepto de revolución que en sí mismo, en mi opinión, ya llevaba un impedimento muy grande para poderse desplegar, y no solamente porque no hubo otras naciones que hicieran la revolución simultáneamente con ellos, porque la húngara fracasó y la alemana, que estuvo a tiro de escopeta,
también fracasó, sino porque el modelo bolchevique era un modelo que suponía que una minoría lúcida, inteligente y apropiada de la historia como destino podía desde una acción caudillesca y heroica tomarse el poder y luego orientar a las masas. Y ahí hubo un problema bravo, y los marxistas tenemos que decirlo, con la democracia. Es decir, no se puede hacer una revolución de arriba para abajo por bien intencionados que sean los revolucionarios. O las revoluciones son cosas que arrancan de abajo y van hacia arriba y trastornan el mundo, pero como una fuerza que está impelida desde abajo. Y yo creo que ahí hubo algo en el mundo bolchevique que fue cerrando el radio de acción de la libertad. Y cuesta mucho, es como intentar tapar el sol con un dedo, negar que, por ejemplo, rápidamente, tras el atentado a Lenin, el modelo bolchevique se va volviendo muy férreo, y lo que en un comienzo había sido una experiencia de amplitud, con participación de muy disímiles formas de pensamiento y acción, se fue lentamente como un cono cerrando hasta que no había sino un solo partido, un solo órgano de prensa, estaba la prohibición para sindicatos libres, Carlos, no había yo ahí- libertad de expresión, no había libertad de pensamiento, no había libertad de reunión, no había libertad de organización, y si vos careces de todo eso, pues tendrás lo que querás, pero no me puedes decir que la libertad. Bueno, con eso que planteas y ya que estás introduciendo la revolución rusa como tal, yo sí quisiera orientar una inquietud que a mí me da, porque yo sí quisiera poner en cuestión la afirmación que haces, o por lo menos yo me atrevería a hacer una diferencia. Yo diría, la Unión Soviética se mantiene, se conserva el poder desde una minoría. Por esa revolución no la hace una minoría. ¿Y por qué lo diferencio? A mí me parece que el proceso político que se da en esa Rusia desde el 3 hasta el 17 es un proceso que simultáneamente y con todos los acontecimientos que se van presentando van haciendo una especie de involucramiento de las masas. Claro, no es un involucramiento consciente, el mismo Lenin decía que eso era un meterse o acontecimientos espontáneos que se daban, pero por lo menos ateniéndome a muchos de los hechos de 1917, nosotros nos encontramos con con masas sociales, una masa efervescente que sale a la sociedad a protestar, a organizarse de manera espontánea y que encuentran de alguna manera una relación con organizaciones políticas y con unos tipos y unas tipas que son unos políticos que hacen una tarea de liderazgo, de proponer, de hacer una cosa que, esto lo planteaba muy inteligentemente Antonio Gramsci, cuando decía, cuando hay crisis de régimen, muchas veces hay una disputa por el sentido. Es decir, hay una disputa por explicar qué es lo que está sucediendo. Y en esa disputa por explicar qué es lo que está sucediendo, que además era una demanda que hacían las masas, eran los obreros, pues aquí John Red, en los 10 días que estremecieron al mundo, pero no solamente él a veces es un poco apologético, pero lo dicen otros autores, había una demanda, llenaban las calles, llenaban los consejos, y es en ese contexto. Isaac Docher, cuando hace en la trilogía que hace de la biografía de Trotsky, por ejemplo, dice es que había una revolución también de palabras. Pero es que, Santi, discúlpame, habría que precisar qué es la revolución, porque la revolución no es derrocar un poder. Yo no tengo duda que las masas rusas derrocaron el poder zarista en el 17, y que entre febrero del 17 y octubre Rusia estuvo en un verdadero vacío de poder, porque el gobierno provisional de Kerensky era muy débil. Pero yo lo que quiero decir, Santi, es que las masas rusas no eran masas marxistas, ni eran masas bolcheviques. Los bolcheviques eran 70.000 en todo el país, inmensamente organizados,
con una capacidad de acción impresionante y de inteligencia impresionante. Esa es una diferencia muy grande que hay entre los revolucionarios bolcheviques y revolucionarios de épocas posteriores. Todos los revolucionarios bolcheviques, hombres y mujeres, eran no solamente intelectuales en el sentido de que tenían un mundo explicado y teóricamente fundamentado, sino hombres y mujeres de acción y de riesgo. No en vano creo que el cuño histórico de ellos es precisamente ruso. Pero entonces yo lo que digo es que las masas dicen no, pero una revolución no es solamente decir no y derrocar, sino que una revolución es también qué se propone. Y lo que yo digo es que el genio, el olfato político de Lenin lleva a que, vos lo sabés bien, que los soviets no estaban hegemonizados por los bolcheviques, Carlos, que los soviets estaban hegemonizados por los mencheviques y por los liberales, y que esa es la astucia de Lenin, pero no astucia como engaño, sino el olfato de animal político, ya te doy la palabra, que lleva a que tomen la decisión de que en ese momento donde se encuentra absolutamente inmerso en un vacío el poder ruso, entonces es el momento de tomarse el poder y se toman el Palacio de Invierno. Y cuando toman el Palacio de Invierno, pero es una revolución muy extraña, es una revolución que no fue costosa en la ejecución inmediata de ella, esa revolución fue costosa a posteriori, cuando entonces 14 países atosigaron a Rusia, amenazándole en las fronteras, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero decir es que la idea, vamos hacia una propuesta marxista de sociedad y vamos a construir un Estado bajo la interpretación que hace Lenin de Marx, que es la interpretación de que la revolución tiene que darse a través de un partido superorganizado, centralizado, que configure un orden de Estado regido por la dictadura del proletariado. Ese es un modelo leninista de interpretación de Marx. Y ese modelo se logra instituir porque Lenin consigue, digámoslo, eso. Es exactamente lo mismo, aunque nos duela, aunque a veces eso le haga sangrar a uno de lo que pasó, por ejemplo, con Cuba. Cuba es un golpe de Fidel y de unos guerrilleros heroicos, pero no es el pueblo cubano efervesciente el que está diciendo vamos hacia el marxismo, vamos a la abolición de la propiedad privada. Véalo, yo le digo esto, en Rusia, en la Rusia bolchevique, uno de los problemas más bravos que hubo y que fue condenando las decisiones de esa revolución fue el hecho de que se les hubiera entregado tierra a los campesinos, unos campesinos que sempiternamente habían sido siervos, se les entrega tierra como propiedad privada. Rosa Luxemburgo, en las críticas que le hace a la revolución rusa, le dice a Lenin, eso es un error, porque si estamos promoviendo el socialismo y se está haciendo una propuesta de propiedad privada, aunque sea en forma democrática, para los campesinos lo que vamos a tener es una fuerza reaccionaria al desarrollo del socialismo. Entonces, los campesinos aceptaron eso, pero ¿quiénes fueron después el palo en la rueda de la revolución bolchevique ya en los años 20? Los campesinos, que no querían que les quitaran el pedazo de tierra que les habían dado. Pero, no, primero decir que es sumamente pertinente la pregunta que planteas, que es hacer una revolución, pero yo le diría también, yo le agregaría, que es mantenerla, y que es mantener, porque hablamos venimos de hablar de la libertad, un ideal, pero eso a su vez implica las concreciones reales y cómo la vamos a hacer posible, es decir, cómo es la intervención política. Entonces, pensar en ese día después de la revolución, incluso, yo creo que pone en el centro de la discusión una cosa interesante. Por ejemplo, ese escenario que yo presentaba ahorita, que muestran mucho que era, digámoslo, como esa efervescencia democrática que había, más allá de que todos no eran, es cierto, marxistas, en su gran mayoría, habían social revolucionarios y anarquistas que no tenían las mismas concepciones, pero digamos lo que hay es efervescencia de salir y cada uno exponer su planteamiento de sociedad, y efectivamente, y lo que hay que decir y hay que ser honesto es que esa efervescencia no se va a mantener siempre. O sea, la gente va a tener que volver a su vida cotidiana, va a tener que volver a trabajar, no van a mantener ahí 24/7 a un debate político. Entonces ahí lo que se plantea, y entonces cómo sostener ahí
si no vamos a tener a la gente tan dispuesta. O sea, ahí yo quiero plantear una discusión y es el dilema, sí, de mantener un proyecto político de transformación social, que hay una tensión general que hay una tensión, yo la sintetizo en esto, entre lo general y lo particular. Lo particular como esas demandas particulares que tienen diferentes sectores de la sociedad, campesinos, trabajadores, siervos, efectivamente, una diversidad de partes de la sociedad que no tienen intereses homogéneos. Entonces, promueves un ejercicio de democracia, de que expresen sus intereses, pero a tu vez tienes que preocuparte por un aspecto general y es cómo funciona el país. Es decir, ya no solamente reconocer las demandas particulares, sino cómo esas demandas son coherentes entre sí. Como por ejemplo, y termino, en estos días veía un video de Álvaro García Linera, el vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia, que es muy interesante ver a los políticos hablando de las revoluciones, ya no tanto a los académicos, y él ponía un ejemplo, es que en la Rusia tenían este problema concreto, habían el Consejo de Trabajadores, el Soviet de los que hacían los tractores, pero entonces había un Soviet de los trabajadores que eran los que hacían como los tornillos. Resulta que en las demandas particulares que hacían los trabajadores, los del Soviet de los tornillos, no querían hacer ya los tornillos que se necesitaban para los tractores y a su vez los tractores se necesitaban para hacer o para poner a producir en el campo. Ahí tenés un problema de la articulación. Si le das cabida solamente a lo particular, no encontrás o se queda en vacío y yo con esto no quiero legitimar, de una vez quiero distanciarme de eso, que entonces eso justificaba los procesos de colectivización arbitrarios de Stalin y todo eso, no, en absoluto, pero quiero poner el tema porque es una tensión entre eso particular y eso general que está en el proceso real de hacer una revolución, ya no tanto pensarla idealmente, sino lo concreto de hacerla. Sí, respecto al asunto de cómo hacer la revolución y considerando también que esa Rusia no era una Rusia marxista, considerando lo que llamaba atención de Carlos de que no son las masas marxistas las que están aclamando que no haya un gobierno zarista o incluso que Kerensky tampoco tenga un gobierno liberal, sino que hay una insatisfacción común, como lo señala Santiago, hay una satisfacción común que se tramita políticamente. Yo quisiera llamar la atención en eso porque hay dos figuras que se suelen confundir y a mí me parece interesante entender cuál es la diferencia entre una y otra. Está muy de moda hoy en día hablar de populismo y hablamos de populismos de derecha y de populismos de izquierda. Hace poco vino Chantal Mouffe a la Universidad de Antioquia, pues, ella pues autora fuerte de este tema hoy, pero yo quisiera pensar al político como algo más que el populista, ¿sí? Populistas hay muchos. ¿Qué es el populista? El que es capaz de aglutinar un significante común y darle cuerpo a eso. En ese sentido, Álvaro Uribe es un populista. Álvaro Uribe satisface demandas típicas de la sociedad colombiana, de la sociedad antioqueña. Cada vez que habla, están hablando todas las representaciones sociales de la sociedad antioqueña, por ejemplo, pero no es el único caso. Uno mira, Donald Trump es un caso análogo también. O sea, hay algo en el discurso de un personaje como Donald Trump que recoge muchas de las demandas del norteamericano promedio. Personas como Uribe, personas como Donald Trump, uno no podría decir que están ahí porque tengan una virtud política propiamente dicha. Yo pensaría sinceramente que lo que los pone ahí es precisamente la capacidad de aglutinar ese significante común. En cambio, cuando uno mira la figura de Lenin, uno se da cuenta que hay algo más que la mera identificación inmediata de la masa. O sea, Lenin es capaz de leer una tendencia, leer una coyuntura, es capaz de leer un proceso histórico e introducir un proyecto propio a partir de esa coyuntura y de ese proyecto histórico. Es decir, no solamente actualiza lo que el pueblo quiere, y eso me parece que es virtuoso y por eso habría que señalar la figura política de Lenin, no solamente
actualiza lo que la masa está demandando, como harían figuras de este tipo. Donald Trump lo único que hace es sacar a relucir todo lo que piensa el grueso del pueblo norteamericano. Por eso yo no creo que sea lo mismo la figura de Hitler, por ejemplo, que la figura de Lenin, que muchas veces se trata de identificar todo con todo, entonces decimos que Hitler es lo mismo que Stalin o que Uribe es lo mismo que, en fin. Yo no creo que el mero hecho de ser un líder y de tener gente que los apoya, los hacía ya políticos. Yo creo que Hitler aprovecha una situación en la que lo ponen ahí. Pues yo no creo que sea un proyecto que él tenga sólido, que sea capaz de convencer a la gente. Hitler tiene éxito porque la masa alemana anhelaba el fascismo. Hitler tiene éxito porque sus discursos, pues que sí era muy elocuente claramente, pero su discurso no es valioso por lo que inmanentemente es, sino porque lo que estaba en los oídos de los alemanes estaba ya dado de antemano. O sea, cuando Hitler llega al poder, lo que hace es elevar a discurso todo lo que los alemanes tenían ya en su propia visión de mundo, mientras que el genio de Lenin es muy particular, porque es que Lenin es capaz de hacer un proyecto político con un mundo de insatisfacciones, con un mundo de cuestiones sueltas. En efecto, Rusia no era marxista y sin embargo Lenin se las ingenia para articular políticamente esa insatisfacción común. Pero incluso ahí en cierta medida hay que decir, incluso hasta en contra del marxismo. O sea, porque no se nos olvide que Lenin rompe, por ejemplo, con su maestro Plejánov, que tenía una interpretación del marxismo, e introduce una reflexión sobre el campesinado que no era de Marx. Marx más bien tuvo sus ciertos errores a la hora de considerar el campesinado. Por ejemplo, en el 18 Brumario es bastante ofensivo, y pues y no es por eso que se haya equivocado, sino que es una ofensividad poco demostrativa. Lenin es capaz de romper con eso, y esto es muy interesante incluso para romper, a propósito del genio bolchevique, de que Lenin no era ese, a veces nos lo pintan como un satánico, un dogmático, un tipo inflexible. Esto se lo he dicho a varios compañeros del CEDES, a mí siempre me gusta diferenciar a un radical de un extremista. Siempre que te digan radical, siéntete halagado, porque te están diciendo que estás yendo a la raíz del problema. Eso es diferente de un extremista. Un extremista es ese inflexible que no se mueve de posición, y cuando uno pone o ve la historia de Lenin, es un tipo que es capaz de moverse de posición. Él cambia, por ejemplo, introduce, o cuando llega a acuerdos con Trotsky, que era del menchevismo, cuando llega y hace acuerdos, e incluso, y esto es bien interesante a propósito de Rosa Luxemburgo, pero ¿por qué él introduce esa necesidad de la tierra? La famosa triada, tierra, pan y paz, que son tres palabras que tratan de sintetizar precisamente esas necesidades. Por eso el populista, o digámoslo, el que es capaz de hablar, el que tiene el derecho a hablar por la totalidad de la sociedad, que no es cualquiera, el que tiene el derecho a hablar por esa generalidad que es la sociedad, el que tiene el derecho a decir pueblo, es el que a su alrededor logra aglutinar ese interés general. Y ahí yo veo, por ejemplo, a Lenin, pero cierro con esto. Lo que me interesa es que incluso hay una complejidad con Lenin. Lenin no es ese que coge el marxismo y lo aplica mecánicamente. Él sabe leer las circunstancias concretas, y si en algún momento tiene que hacer un cambio, no titubea, y en eso también hay un genio, y en eso también incluso hay que reconocérselo, porque en parte la victoria de esa revolución se da por eso. Bueno, yo de todas maneras pues sí estoy en una posición totalmente opuesta, pero ese es el sentido de una conversación también. Yo creo que Lenin es un hombre tan grande como fue Napoleón, como fueron muchos, pero es un hombre también inscrito en su tiempo, en sus limitaciones y en sus errores. Y no es que Lenin haya dejado de ser marxista, siempre fue marxista, porque él interpretó el marxismo. Y el cambio por sí mismo no es un mérito, cambió también Auguste Bebel, cambió Kautsky. Lo que hay que preguntar es los cambios, porque nosotros estamos planteándonos el problema de la libertad.
Y no se puede pensar que el ser eficaz en algo equivale a que se ha acertado históricamente en algo. Lenin es eficaz y es un hombre muy grande en su heroísmo, en su entrega. Es que yo creo que si a los bolcheviques les puede acusar, será de cualquier cosa menos de que no fueron hombres y mujeres de una gran capacidad de entrega a su causa. Pero lo que yo quiero formular es que esa revolución lleva las cosas a un destino que no es un destino asumido, respaldado por las masas. Es que hay que diferenciar entre los levantamientos de masas que desestabilizan poderes establecidos con lo que son las orientaciones revolucionarias que conducen en direcciones establecidas. No solamente el marxismo era minoritario y muy minoritario, sino que lo que triunfaba en Rusia de un lado era el pensamiento conservador cristiano, pues ortodoxo, y en materia política el liberalismo, y todavía en materia, digámoslo, de la izquierda el menchevismo. Entonces Lenin lo que se plantea es la eficacia de tomarse el poder. Y yo creo que esa ha sido una trampa de los marxistas, que hemos llegado a creer que el problema es tomarse el poder, y que después de que nos tomemos el poder, nuestras buenas intenciones conducirán a la gente, así sea de la ternilla, hacia el destino histórico que está prefijado. Y ahí hay problemas que también hay que señalarle críticamente a Marx, porque de alguna manera el marxismo, bebiendo de Hegel, terminó por hacer pensar que la historia era una especie de destino que llevaba inevitablemente, por ejemplo, al puerto del socialismo. Yo no sé si por ejemplo, la sociedad alcanzará a construir una experiencia vital, por ejemplo, socialista, pero eso se decía absolutamente seguro. Si algo animaba a los bolcheviques era que estaban convencidos de que ellos habían leído las leyes de la historia y que la historia inevitablemente trazaba unas etapas de sucesión. Hoy eso es lo que está en cuestión. Hoy la historia sigue siendo el terreno de la incertidumbre. Hoy puede ser que si la humanidad alcanza a tener recursos, inteligencia y sensatez, pueda reorientar el destino de la humanidad, o puede ser perfectamente que la humanidad se meta cada vez más a un atolladero donde sin salida alguna esto termine en el apocalipsis. Yo no veo eso como imposible. Es decir, el problema del bolchevismo, que fue el problema de los marxistas y que sigue siendo de algunos marxistas contemporáneos, es creer que es predecible el futuro. Es creer que el futuro ineluctablemente nos lleva al socialismo. Y entonces, claro, si yo estoy convencido que hay una ley de la historia que me lleva del feudalismo al capitalismo, del capitalismo al socialismo, que esa es la trampa del materialismo histórico, de llegar a pensar que se puede hacer esa secuencia. Entonces, claro, ustedes que no tienen conciencia, pero yo la tengo, entonces basta que yo tome el timón y yo les conduciré a ustedes hacia ese puerto seguro y feliz a donde finalmente llegaremos. Entonces yo lo que digo es que una revolución se hace porque la gente clama por el proyecto revolucionario, porque si no la revolución se tiene que hacer contra la gente. Y la revolución tuvo que empezar a hacerse contra la gente. No es que a la revolución le torció el rumbo Stalin. En mi opinión, ese modelo estaba desde el comienzo trazado en esa dirección. O sea, es que el modelo de que un partido sea único, de que ese partido impida, por ejemplo, los elementos fundamentales que había conquistado Occidente, de la libertad de expresión, organización, etcétera, pues inhabilita la libertad. Pero además yo no creo que estemos haciendo ni exageraciones ni falsificaciones cuando uno sigue
las historias concretas que le tocó vivir a millones de rusos, donde el hecho de cometer el gravísimo delito de disentir del orden establecido era suficiente, ya no solamente para que la vida del propio sujeto se pusiera en cuestión, sino para que la vida de los familiares. Y yo en estos días hablaba en el centro de estudios de las memorias, por ejemplo, de Nadezhda Maldestam, la esposa de Osip Maldestam, el gran poeta ruso, de las memorias de la esposa de Bukharin, la esposa de Bukharin, y ahí hay una cosa muy dramática, que no son casos excepcionales. Sobre la Unión Soviética se cernió desde muy temprano un impedimento para el ejercicio de la libertad de los individuos. Entonces la gente padecía eso, y la gente finalmente se sometió. Yo creo que hoy buscarle vueltas favorables a ese modelo es no solamente no a favorecer el concepto de libertad, sino no favorecer el marxismo mismo. Porque yo digo, Marx se puede interpretar de muchas maneras. De hecho, aquí estamos tres intérpretes distintos. Se puede interpretar de muchas maneras. Ahora, que alguien alcance la eficacia de hacerse al poder no garantiza que ese alguien vaya a representar el ejercicio de la libertad. Y por eso, concluyo, Juan David, por eso el capitalismo decía, mire, esta es la sociedad de los individuos libres. Y los soviéticos decían, esta es la sociedad que le crea las condiciones materiales a la gente para que pueda hacer la vida. Yo creo que ni uno ni otro daban en el clavo, y la libertad sigue siendo una asignatura pendiente de una realización más lograda en la humanidad, porque el capitalismo, con una lógica que lo rige, que es la de una producción con tendencia a la acumulación creciente, y esa acumulación creciente de riquezas acumula crecientemente el poder, desnivela inmediatamente a los individuos y quiebra, por ejemplo, la expresión misma de la democracia. Pero de otro lado, de verdad, lo que yo digo es que una sociedad que está enloquecida pensando que lo único que debe importar es la producción de bienes materiales y la producción de riqueza, y donde los individuos son medios para ese único fin, que es el del incremento de la riqueza, además de una riqueza de minorías, es una sociedad que termina ejerciendo la violencia más brutal sobre los individuos. Esa violencia, por ejemplo, de uno no poder, lo repito, hacer la vida en consonancia con su deseo. Yo les pongo un ejemplo muy sencillo, es como que una sociedad le dijera a uno, mire, usted no puede optar por tener una relación con una mujer que ama. Usted lo que tendrá es que obedecer o al imperio de su necesidad material de cómo sobrevive, o a los trazados que le hacemos nosotros sobre con quién ha de emparejarse. Yo creo que si hoy nosotros valoramos una cosa, y que ha estado en el plano de las conquistas de las mujeres, es tratar de alcanzar un ejercicio de la libertad donde se diga, entre otras cosas, mire, yo no me caso con quien mi papá me dice, me caso con quien gana mi deseo. Y es porque, y no solamente mi gustito, sino porque algo profundo me conmueve cuando me encuentro con esta mujer o con este hombre. Y entonces elijo esa decisión. Y hoy a ninguna muchacha le pueden decir que se case con el que el papá le designa. Y hoy veríamos con muy malos ojos a alguien que optara por ejemplo, por casarse con otro por simples intereses materiales, aunque lo haga mucha gente. Entonces lo que yo digo es que si uno busca la vida en una realización relativamente dichosa, por la vía de poder consumar el deseo que a uno lo anima, el capitalismo es brutal frente a eso. Los muchachos pueden elegir efectiva y profundamente y con conocimiento de causa profesiones que realmente les signifiquen que en la realización cotidiana de su trabajo se están realizando ellos. O los muchachos hoy, incluso de manera no consciente, optan por decisiones profesionales en consonancia con el mercado. ¿Qué es lo que permite un salario más garantizado? Eso no se llama el deseo, eso se llama el imperio del mercado. Y entonces yo digo que por eso el capitalismo, así como es profundamente inmoral en sus entrañas mismas, es profundamente antidemocrático, el capitalismo es una sociedad que exalta el placer, lo diría
lo diría Emily Dickinson, desata en la gente los quereres y hace que el deseo sea una perla escasísima, que muy poquita gente pueda vivir la vida de cara efectivamente a su deseo. Entonces, si eso del capitalismo y del otro lado, que el colectivismo se imponga y que en ausencia de una legitimación por convicción y conciencia de la gente se tenga que instaurar el poder como ejercicio físico y coactivo, en mi opinión, ahí hay un fracaso de la libertad. Y los que seguimos siendo marxistas en el sentido de que consideramos que el capitalismo es una peste social, por todos los males que trae consigo, por la locura de sociedad que promueve, por la civilización funesta que está construyendo, pues lo que pensamos, por lo menos los que piensan como yo pienso eso, es que nosotros no podemos cuestionar el capitalismo y llamar a una transformación de la sociedad capitalista, sino bajo una única suerte, que la gente no se soporte más un régimen de vida centrado en la propiedad privada. Lo demás, nos tomamos el Palacio de Nariño 100 héroes y enseguida a generar política contra la gente. Y entonces yo no sé si esto deja mucha desesperanza. Yo personalmente digo, soy alguien muy incierto con respecto al futuro. Yo lo que me digo es, si uno no reconoce el lugar de la ideología y hace las cosas para alcanzar la eficacia del poder y luego arrastrar a la gente hacia ese destino, tarde o temprano la cosa termina en lo que terminó la Unión Soviética. La Unión Soviética se desplomó porque la Unión Soviética no tenía la fuerza de respaldo, por ejemplo, en su población. Mire, y es la prueba. Yo me acuerdo que Stanislao Zuleta nos decía 2 años antes de morir, nos decía, Stanislao, que era un analista tan agudo, y nadie atinó con lo que iba a pasar con la Unión Soviética 2 años después de la muerte de él, 2 años después de lo que les voy a contar. Stanislao nos decía, bueno, pero hay una esperanza. De todas maneras, si el régimen soviético cae, tendremos una población soviética cultivada de una gran cultura y entonces se logrará eliminar el modelo soviético del marxismo y tendremos la potencia cultural que se ha incentivado en esa Rusia durante 70 años. Y yo me acuerdo, él nos ponía un ejemplo y nos decía, mientras el capitalismo en Estados Unidos saca un bestseller de 1 millón de ejemplares y el bestseller se llama A las 12 la mataré, en la Unión Soviética se hacen ediciones de 20 millones del Quijote. Y yo me acuerdo que yo me insuflé de esa esperanza y dije, bueno, colapsa el modelo soviético, porque el modelo soviético era un modelo atentatorio de la libertad y el ser humano no es un ser únicamente para que le den educación y salud, que hay que dársela, o tiene derecho a tenerla, pero el ser humano es muchas otras cosas y eso que llama la libertad es la posibilidad de que los sujetos desplieguen la vida en consonancia con lo que mejor piensan de sí. Cae la Unión Soviética. ¿Y qué fue Rusia? ¿Qué es esa Unión Soviética? El nido de la mafia más espantosa, la concentración de capital más infame. Entonces algo estaba muy mal armado ahí, muy artificialmente, cuando el colapso de ese modelo lo que dejó fue las peores pestes que el capitalismo mismo había generado. Carlos, no, yo estoy en la línea tuya, la verdad, o sea, el hecho de yo señalar la particularidad política de Lenin no lejos está de mí, pues decir que eso era lo que había que hacer. Bueno, yo creo que históricamente no había de otra, pues precisamente porque creo que las condiciones materiales en Rusia no estaban maduras para que eso llegara allá, pero ya entrados en la revolución, pues no se podría… o sea, hacer juicios desde acá de decir había que esperar es patético, la historia no se analiza de esa manera. Pero sí se juzga. No, es claro, es claro. Y para allá voy, es decir, es necesario reconocer la grandeza de un hombre como Lenin, así como reconocíamos la grandeza de un hombre como Lutero, pero es necesario reconocer también los grandes problemas que había tras esas figuras. Y Lutero era un hombre
lleno de problemas, como Lenin tenía una interpretación bien delicada de cuál era la lógica de la historia. Es que la idea de la dictadura del proletariado, vos lo decías bien, es una interpretación del marxismo, no es el marxismo en su grueso. Incluso así la expresión aparezca en Marx, yo no creo que la definición para Marx estuviera tan clara. Y yo estoy de acuerdo, en Marx hay muchos momentos donde a uno le queda todavía esa idea de que la historia tiene esa forma de operar, muy herencia hegeliana podría ser eso, donde pasamos del esclavismo al feudalismo, del feudalismo al capitalismo y del capitalismo al socialismo. Hay textos como la introducción a la crítica a la economía política de Marx que dan esa idea, pero es que si uno mira a Marx en su conjunto, eso no está tan claro, eso no está tan acabado, y hay un mundo de textos donde el mismo Marx empieza a retractarse y a dudar, e incluso la esperanza última de él es la revolución, precisamente porque la revolución es cambiar el continuum histórico y no seguirlo. O sea, si la idea es seguir con el continuum histórico, pues bueno, al final hay una naturaleza, hay una lógica inmanente en la naturaleza que nos llevará al socialismo, pero si la vía es la revolución, entonces esa lógica parece no estar tan clara, que era lo que en últimas decían los reformistas, pues no es necesaria la revolución porque hacia el socialismo vamos a llegar indefectiblemente. Yo creo que la idea de que es necesaria la dictadura del proletario es una interpretación, no creo que sea la última palabra de Marx, yo creo que en Marx hay ambigüedades al respecto, y uno con las ambigüedades pues tiene que ahondar en ellas, no dejarlas ahí, y empezar a interpretar y buscar lecturas alternas. El problema y bueno, y digo que esto es una ambigüedad porque si uno mira las tesis sobre Feuerbach, por ejemplo, aparece la tercera tesis, te comentaba alguna vez, donde Marx critica esa idea de que la verdad se le puede adjudicar solamente a un grupo. Recordemos que el socialismo no es una cosa que se invente Marx, ya había socialistas antes de Marx, son criticados por él también en gran medida. Una tesis muy conocida en la época era la de Owen. Owen decía que era necesario que las personas ilustradas estuvieran al frente de la historia prácticamente. Owen era un pedagogo muy famoso. Owen militaba pues con muy buenas intenciones en la causa del socialismo y consideraba que lo que había que hacer es que las personas adineradas, Owen era un hombre con mucho dinero, y cultas, Owen era un hombre muy culto, pues asumieran las banderas de hacer un gran proyecto educativo, y entonces tenían que sentar las bases de qué sería una sociedad emancipada, llamar a las personas cultas para que se encargaran de ese proyecto, y esas personas cultas serían las que direccionarían el resto de las otras personas, el resto de la masa. Y Marx es categórico al decir, pues a Owen se le está olvidando la pequeña pregunta de quién educa a los educadores, eso aparece en la tesis sobre Feuerbach. El educador, por muy culto que sea, pues también reproduce un orden de cosas precisamente que la historia le ha legado. Es decir, uno no puede dejar de mirar la historia en el momento del análisis pues, o de pensar que uno está llamado a una misión histórica, es decir, a una tarea de transformación a las subjetividades. O sea, uno puede encontrar en Marx, y a eso quiero llegar, una crítica a esa postura según la cual un grupo de personas son los que tienen la verdad y el otro solamente tiene que ser conducido. Para Marx, ese grupo, esa masa también necesita participar de esa verdad, si no, desembocamos necesariamente en una dictadura. ¿Cuál es el problema en últimas de la dictadura del proletariado? Es que si eso no se hace de manera, pues si una revolución o si una transformación social no es exigida por la base, sino que se impone de arriba, como lo decías, pues entonces ya la verdad no termina siendo lo que prime, sino que termina siendo la estructura misma, el poder que se impone en la estructura, lo que termina direccionando el destino de la revolución, al punto de que terminan habiendo cosas absurdas. Y entonces lo que vaya en contra de la estructura, como lo que tiene el garante no es la verdad, sino la estructura que se ha impuesto, lo que vaya en contra de la estructura, pues tiene que ser condenado, así sea la verdad misma. Y terminamos viendo en la Unión Soviética manuales de dialéctica, una ciencia inventada por los soviéticos que termina negando cualquier otra ciencia bajo la etiqueta eso es burgués, y entonces Einstein era burgués, y entonces la genética era burguesa, entonces la botánica era burguesa. Stanislao Zuleta dice en alguna parte ellos inventaron su propia botánica dialéctica y empezaron a sembrar en la tundra bajo un mundo de ideas inventadas de que eso iba a pegar allá porque
porque dialécticamente lo demostraban, y lo que tenían obviamente pues es que se perdían todos esos campos cultivados. Es decir, no se trata de que es verdad porque la estructura, porque la dictadura, porque el partido lo diga, sino que la verdad se tiene que demostrar y tenemos que volver otra vez, incluso a esa máxima que Zuleta rescata tanto de la democracia griega, que es que las verdades no son verdades porque lo diga una autoridad, sino que las verdades son verdades porque se demuestran. Entonces la idea de la dictadura del proletariado es sumamente problemática, como toda dictadura es problemática, porque destrona la verdad de su lugar y ahí pone lo que diga el dogma pues, que está estructurando el destino. Pues. Y me parece ahí, pues yo, bueno, hay una cosa ahí con esta de la revolución. Yo creo que antes, pues estudiando esto, yo estoy en una posición en la que el juicio que quiero emitir, porque hay que tomar posición frente a ella, ya lo hemos dicho, pues estos días lo escuchaba de alguien, pues al final de cuentas hablar de la Revolución Rusa es también una excusa para hablar de nosotros, para hablar de un proyecto de transformación social que en el fondo aspiramos a que sea posible, y eso en absoluto tiene que negar todos los elementos contradictorios. Uno de ellos es precisamente esa cosa absurda de creer que hay una ciencia, pues o como una ciencia de clase, algo así. Es muy curioso eso, y pues además que deja muy parado a Marx. Zuleta dice por ahí en alguna parte que cuando se quiere analizar la Unión Soviética ocurre un problema, y es que muchos terminan siendo indiferentes ante las diferencias. Entonces Marx igual a Lenin, Lenin igual a Stalin, por tanto la ecuación es como Stalin igual a Marx, eran como homogéneos. Y uno ve la vida de Marx, las relaciones, es interesantísimo cuando él está analizando un problema económico y si tiene que ir a la química, va a la química, pero para que le demuestre. Era un investigador y era un tipo comprometido con el objeto del problema, que en la línea de lo que planteas se preocupa por la demostración. Entonces es muy lamentable que eso haya sido así y es en efecto un producto y una cosa que en absoluto se puede negar frente a las consecuencias que hizo esa Unión Soviética y en esa totalización de una mirada de la vida desde una dialéctica marxista que ni siquiera, pues el marxismo no tiene nada que decir de la química, pues nada, porque no lo estudió, punto. Eso le compete a otros saberes y hay que brindar las condiciones para que eso se propicie. Ahora, con eso que es tan necesario criticar, con eso que en absoluto se puede esconder y negar, como digo, a mí me interesa saber la posición. Por ejemplo, yo estaba pensando mucho en ese periodo de Stalin y a mí, por ejemplo, yo comparto ese cuestionamiento que haces de que ese pretender que haya una especie de gobierno en donde se condena a los gobernados a una posición dócil, a una obediencia, a un sometimiento, es nefasto. En una carta que muy recientemente le envía Antonio Gramsci al Partido Comunista, le dice, ojo que ustedes con esa idea de la vanguardia están alimentando esa división entre los que saben y los que no saben. Y no os olvidéis que ustedes, que conocen tanto el marxismo, el capitalismo se sostiene precisamente en la división entre los que saben y los que no saben. Y ustedes están reproduciendo eso al interior de la política. Y ahí proviene pues otra propuesta de transformación bien interesante de Gramsci, pero él ya situaba ahí ese problema. Ahora, de todas maneras hay una demanda y una exigencia que hay que hacer. Yo ahorita planteaba y decía que hay una tensión en una revolución entre eso particular y eso general, porque de todas maneras es interesante ponerse en situación de qué haría uno ante situaciones como las siguientes. Pero también podría uno ponerse en posición de qué no haría. O sea, si Lenin aparece ahorita aquí y dice, aquí acabo de llegar muchachos, muchachas, y yo voy a tomar el timón de este país, yo le digo, parala, porque si el timón nos lleva a donde iba la Unión Soviética, y eso no niega la grandeza pues, es que los seres humanos pueden ser grandes incluso cuando se equivocan grandemente. Y yo pienso que Lenin y todos esos bolcheviques, porque uno a veces los reduce únicamente a Lenin, los bolcheviques eran seres que fueron capaces de quebrar el espinazo a un modelo de sociedad.
Yo decía, pero uno organiza una cosita así, nosotros somos 30 pelagatos y se nos desorganiza todo cada rato. Ahora vos te embarcás a conducir un país gigantesco, no solamente en la toma de un poder, sino en la transformación de las estructuras fundamentales de ese país, de esa sociedad, perdón. Es decir, ahí hay una proeza humana, pero el hecho, digámoslo, de que uno pueda quitarse el sombrero ante la grandeza, el heroísmo, la entrega, etcétera, de estos hombres, de estas mujeres, no puede negar el juicio histórico de que hay decisiones que se tomaron en un determinado momento y que traen como efecto y consecuencia serios errores para la humanidad. Por ejemplo, yo ahorita mencionaba a Rosa Luxemburgo, 1918, fines del 18. Alemania se ha pues firmado la paz, etcétera. Alemania se encuentra desestabilizada totalmente. Es un símil de lo que había pasado en Rusia. O sea, no hay un poder legal centralizado. Entonces se ha fragmentado el poder y espontáneamente la gente se ha hecho al poder, particularmente los soldados y los obreros. Entonces arman soviets. Los soviets no eran por líneas industriales, los soviets eran por clases o por agrupamientos sociales. Y ellos se organizan y, digámoslo, hay un tira y afloje con el gobierno establecido, que es el gobierno de los socialdemócratas. Estoy hablando de Alemania. Karl Liebknecht dice, vamos a llamar al levantamiento de todos los soviets que responden al llamado de Espartaco, pues de la organización Espartaco. Rosa Luxemburgo le dice, no llamemos a eso. ¿Por qué? Porque no hay una fuerza que respalde, que sostenga lo que vendrá. Y entonces el problema en la historia en materia política es que tomar una decisión va a implicar después una réplica brutal y van a arrasar con todo el mundo. Y efectivamente arrasaron con todo el mundo. Entonces, en la historia hay decisiones que son erróneas y esas decisiones trazan un camino por donde las sociedades se precipitan y siguen pagando los platos rotos durante mucho rato. Yo digo una cosa, Santi, que es lo que a mí pues sí, yo soy muy consciente de lo que estoy diciendo y del desacuerdo que seguramente puede suscitar en algunos de ustedes, pero yo lo que me digo es, hoy por hoy, yo creo profundamente en el valor de la historia, pero yo no creo que la historia permita predicciones. Y yo creo que los grandes historiadores de nuestra época han demostrado eso. Uno puede explicar lo acaecido, incluso el psicoanálisis también valdría para decir eso. Mire, yo puedo explicar un lapsus que he cometido, lo que yo no puedo es anticipar el próximo lapsus que cometeré. En la historia yo puedo explicar lo que ha sucedido, pero yo no puedo anticipar lo que vendrá. Y entonces yo no sé si el capitalismo, que parece una locomotora loca y sin conductor, terminará llevándose por delante este planeta. Yo sí creo que un gobernante como Trump y el otro por allá pueden de verdad llevar las cosas a condiciones bastante riesgosas. Pero bueno, lo que yo me planteo es que los que somos anticapitalistas, que quisiéramos una sociedad que no tuviese propiedad privada, pero que tuviese democracia, una sociedad donde no se impusiera que la ganancia es la razón de ser de todo, que la vida está al servicio del dinero, que se produce para enriquecerse, para acumular y no para resolver las necesidades de los seres humanos. Estamos hoy en una situación muy dramática porque nosotros lo que sabemos es lo que no queremos. Pero nosotros no tenemos claro qué diablos es lo que queremos, porque cuál es el modelo de sociedad que se podría configurar de manera eficiente como alternativa a la actualmente existente. Pero además va a empeorar la cosa. No solamente no es claro qué es lo que queremos, porque eso no lo diseña un académico en un escritorio, este es el modelo de sociedad que vamos a hacer. La historia es la que va encontrando, como un riachuelo va encontrando el surco, la historia es la que va encontrando eso,
sino que no sabemos la forma de transitar de esto hacia allá. ¿Cómo? También en eso no sabemos, por lo menos yo. Yo creo que hoy seguir montados en la idea de que el poder se va a tomar por las armas ya es pecar de ingenuidad. Pero, entonces listo, vamos a hacer el combate ideológico. Es decir, vamos a tratar de persuadir a la gente sobre la necesidad de organizar un mundo social que sea mucho más justo, más digno, más razonable, etcétera. Listo, entonces empezamos a hacer lo que hacemos aquí. Hablamos, discursamos, escribimos, damos conferencias, conversamos con los amigos, propagamos las ideas. Y la potencia ideológica simultáneamente al ejercicio que uno está haciendo de los medios de comunicación y de otro montón de fuerzas y potencias tienen una mayor capacidad de generar una posición ideológica adversa a la que uno está defendiendo. Entonces, ahí hay una cosa muy dramática. Yo no estoy diciendo con eso que entonces rindamos la bandera, crucémonos de brazos. Lo que yo digo es que el horizonte no es ni tan clarito, ni tan definido en su rumbo, y que nos toca seguir en la brega, porque yo suelo sostener que uno no pelea en la vida porque tiene garantía de que va a ganar, sino que uno pelea pues porque considera que eso es lo justo. Y yo termino con una cosa, mire, a mí siempre me ha interesado mucho la historia del cristianismo, porque yo me he preguntado qué fue lo que hizo que una secta diminuta, insignificante, minúscula, sin importancia ni trascendencia, hubiese logrado pelechar 2000 años. Ahí hay una cosa muy misteriosa, porque Roma estaba plagada de sectas y de mesías. Había cada loco que aparecía y decía, el Mesías viene, y predicaba y tenía un séquito tras él. Pero ¿qué fue lo raro? Que tuvo una secta cuyo gran dirigente no escribió una palabra. En una época donde la oralidad no se podía ni siquiera registrar para por ejemplo, en una grabación. Y esa secta, por ejemplo, no se toma el poder, no dice, vamos a tomarnos a Roma y vamos a destronar, por ejemplo, al César. Ahí hay una cosa muy interesante en el cristianismo, es que el cristianismo hizo un trabajo de propagación ideológica muy tenaz y que se fue convirtiendo lógicamente en formas de poder político. Yo a veces me he dicho, sí, obviamente en una lógica totalmente distinta a la cristiana, si el combate ideológico no tendría que tener la paciencia y la perseverancia cristiana, en el sentido de defender esencialmente las formas de convencimiento de la gente, merced a razones, y haciendo fuerza por la esperanza de que la gente tenga un deseo de construir un vínculo con el otro en donde quepan todos los seres humanos en sus derechos, y que no quedaría sino ese camino, porque los otros caminos, el camino de la fuerza directa es un camino vedado, el camino del heroísmo es un camino que está también impedido, y entonces el no al capitalismo tiene ese doble problema de qué es lo que sería una sociedad alternativa al capitalismo, cómo se lograría estabilizar y mantener de un lado, y de otro lado cuál es el camino de mediación o el tránsito entre el presente y ese hipotético futuro. Ahora, que digamos esto no quiere decir que estemos abdicando de las esperanzas, quiere decir que yo creo que es necesario que tengamos sensatez y un principio de realidad con respecto a las esperanzas, y no montarnos en el modelo, ese sí cristiano, de pensar que pase lo que pase, el paraíso nos aguarda. Bueno, muchas gracias. Carlos, una sí. cosita, es que no la puedo dejar de decir. Uno no entiende o no se apresta a entender esta revolución o estos acontecimientos de manera gratuita. Y con toda esa reflexión que yo en gran medida comparto, porque yo creo que uno poder situarse en una posición
que es, como yo lo decía en estos días, ambivalente, porque admiras pero te tienes que distanciar en otras cosas, pues no deja de ser algo muy complejo. Quería terminar con una cita de Nikolai Bukharin que da cuenta de lo difícil que la tenían estos tipos. Para mí el político, pensar un revolucionario político es la imagen más, pues en mi opinión, más enigmática, más compleja, más incluso en cierta parte fascinante, pero muy compleja de todas maneras. Nikolai Bukharin es un tipo que escribe por ahí, antes de hacer la revolución, no, eso es recién hecha la revolución, un librito muy conocido que casi eran como los de tipo cartilla, que era el ABC del comunismo, que decía que era pues el paso a paso del socialismo y de las masas pues que los apoyaban. Y entonces ahí plantea lo de la extinción del Estado y que algún día vamos a vivir como hermanitos y que no va a haber conflictos. Había una carga idealista. 20, 30 años después, en la década del 30 del siglo XX, dice esto: nos imaginábamos las cosas de la siguiente manera: alcanzamos el poder, lo tomamos casi todo en nuestras manos, ponemos en funcionamiento enseguida una economía planificada. No pasa nada si surgen dificultades, en parte las eliminamos, en parte las superamos y la cosa concluye felizmente. Hoy vemos claramente que la cuestión no se resuelve así. Ahí está siendo una reflexión y, si se quiere, un doloroso aprendizaje de lo que significa gobernar. Claro, porque también, y ya para que tomen la palabra si ustedes quieren intervenir, uno también es responsable de las dificultades que se arman. Como si, no sé, me da a mí por ir y atranco esa puerta. Ustedes están ahí tranquilos, estamos en una relación cordial y yo atranco esa puerta y le digo a estos dos, vamos, y nos armamos y atrancamos la puerta. Armamos una tensión y una cosa, y entonces después de pero es que nosotros teníamos la buena intención de que se quedaran ahí amaneciendo para que, y entonces me van a decir, claro, las dificultades te las armaste vos. Y yo creo que las dificultades que se armó la revolución bolchevique, se las armó la revolución bolchevique desde el principio mismo en el modelo de revolución que propugnó, lo cual no pone en cuestión la pertinencia y validez de la crítica al capitalismo, pero sí nos deja para el día de hoy, en el presente desde el que hablamos, con la pregunta de cómo se le responde al capitalismo y a nombre de qué sociedad alternativa. Bueno, eso, pues este evento no es sino como conversar y decirles cosas que desde nosotros, con todo lo que podamos tener de imprecisos y equivocados, consiste en ustedes inquietudes, y que en este momento era como pensar ese supremo valor del que yo creo que no podemos cejar nunca los seres humanos en defenderlo, que es el valor de la libertad. Y la libertad no se agencia sino individualmente. Es decir, la libertad está siempre en la escala del individuo. Así sea un contexto social, es el ejercicio que uno hace. Ese era el tema, y queríamos mostrar que el siglo XX nos lanzaba en una falsa alternativa entre un capitalismo que reivindica un individualismo feroz y un colectivismo que fue el modelo soviético que se tuvo que imponer. Ustedes tienen la palabra si quieren, tenemos todavía 20 minuticos y muy rico escucharles si quieren plantearnos cosas. Bien. Aquí hay un micrófono. Buenas noches, gracias a todos por su presencia, gracias a los conversadores, Juan David, Carlos Mario, Santiago. Voy a dar entonces la palabra para que puedan ustedes hacer sus comentarios. ¿Nos dicen el nombre, por favor? Hola, buenas noches, mi nombre es César. 2 días. En la primera, relacionada a ese concepto de libertad. Hay una línea que es de Zen, que es muy interesante, entendiendo la libertad como las capacidades. Tú no eres libre hasta que no tengas la capacidad de hacer lo que tú quieras hacer. ¿Y cómo tienes esa capacidad de hacer lo que tú quieres hacer? Todo un marco institucional donde se te garanticen aspectos mínimos como la salud, educación, libertad política, libertad económica, libertad individual. En ese sentido, se puede relacionar tanto la libertad como un factor colectivo, porque es el colectivo el que te da el marco institucional en el cual tú puedes tener la capacidad, y el individual, porque
El objeto es no ser lo que la sociedad te diga, sino que tú como individuo determines qué es lo que tú quieras hacer, con los principios básicos, que no has dañado a los demás, pero ahí se pueden articular dos, no lo veo tanto como una competencia o lo colectivo o lo individual, sino que la sociedad como un todo te da las condiciones específicas para que tú como individuo tengas la libertad, entendiendo la libertad como lo que tú quieres ser. Obviamente, claro, hay unos marcos condicionales de la cultura te presiona para indicarte el rumbo que tú teóricamente quieres ser, en los medios de comunicación y demás, pero es un concepto bonito de libertad. Y lo otro es también el concepto de institución. Por el concepto de institución te marca, no importa tanto la ideología, sino cuál es el marco institucional. Nuevamente, por ejemplo, Zen, y creo que también Robinson en el libro hace poco, no importa el modelo político como tal, sino el marco político de las instituciones que te coordinan esa sociedad. ¿Qué pasó, por ejemplo, en Rusia? No hay una conexión institucional que te permitiera conocer los problemas de la población para las élites institucionales. No hay un contrapeso en el modelo político. Entonces se dan las hambrunas y no llega toda la información a las élites, o las élites no están conectadas con el pueblo para identificar que hay un problema ahí que requería una solución. Y eso pasa en el socialismo, pero también pasa en el capitalismo, donde tenemos otros tipos de hambrunas, pero en una conexión entre los gobernantes y el pueblo para llegar a esas instituciones. Así no es tanto una idea de izquierda-derecha, sino es una idea de cómo funciona en el marco institucional y cómo funcionan los conceptos en la que la población puede ejercer contrapeso, plantear posibilidades de cambio de poder para generar cambios de las políticas y así controlar. Y eso es lo que te garantiza una sostenibilidad de las instituciones y las sociedades. Y por ese lado sí, el marco democrático es fundamental. Yo, César, comparto lo primero y lo segundo no. En lo primero estoy de acuerdo y creo que traté de plantearlo, que la libertad es la conjugación entre las condiciones materiales, sociales y la subjetividad de los individuos en las opciones por las cuales se inclinen. Ya lo otro, César, es yo sí creo que existen clases sociales, que las clases sociales se hacen al poder y configuran instituciones acorde con ellas. Y en ese sentido, yo creo que la interrogación, no hay como un panuniversalismo de las instituciones, sino que es necesario diseñar instituciones correspondientes con las relaciones de poder específicas que en un momento dado se tomen. Pero muy interesante, César, gracias. Hay otra intervención por aquí. Buenas noches, mi nombre es Laura. Pregunto, ¿es libre quien decide cumplir la ley por temor? Y si es libre quien tiene la conciencia de que su cumplimiento puede ser generador de libertad. ¿Y cómo podemos ser libres en medio de leyes naturales también? Laura, ¿esa segunda cómo es? La Volvela. segunda es, ¿cómo podemos ser libres frente a las leyes naturales? Sí. Bueno, yo digo también rápidamente, uno, y ahí me apoyo en un pensador liberal que a Juan David le produce escozor, pero que yo creo que dice cosas algunas veces ciertas. Isaiah Berlin dice que si a mí me dice, yo estoy en un campo de concentración y me ponen un fusil y me dice el carcelero, me dice, haz esto, y entonces las opciones que me deja es hacer lo que me ordena o la muerte. Isaiah Berlin dice, ese no es un escenario de la libertad. Bajo la forma de la imposición, la elección del sujeto no se puede cumplir. Y en esa medida, pues sería falacia decir que uno puede decidir con un fusil detrás. Pero yo sé que vos sobre eso no tenés mucho acuerdo con lo de Isaiah Berlin. Pues con Isaiah Berlin no, pero con lo que anunciaste sí, pues no me parece que sea muy problemática, al menos la formulación que traes. No, y yo estoy de acuerdo, pues uno no decide cuando
cuando está sometido por pues si sea una autoridad visible o sea una imposición que no viene de un líder, pero por defecto tenés, es decir, es tan poco libre el que le entregan un fusil y le dicen, haz esto, como aquel que en medio de una sociedad liberal no tiene más que robar a alguien para poder sobrevivir. O sea, yo creo que las dos situaciones son casos límite. Claro. Por eso para mí, pues el problema que yo tengo con Berlín es que piensa que el liberalismo provee las condiciones, en tanto no hay nadie que te diga haz esto, y en tanto cada vez Berlín pelea más con ese alguien que te dice haz esto, presuponer que porque no hay nadie que lo mande a uno, entonces la libertad está dada. Ese es el problema que yo No, tengo de con acuerdo, Berlín. yo no defiendo a Berlín, quise citar ese aspecto nomás. ¿Qué quiere decir en el fondo? Que no puede haber ejercicio de la libertad bajo formas de imposición, que sería una contradicción decir te obligo a decidir. Y lo segundo, Laura, es que el concepto de libertad es un concepto definido en vínculos humanos, en relaciones entre seres humanos. Y en ese sentido, no es decir, hay una determinación que la naturaleza nos impone, pero yo no estoy coartado por la naturaleza, impedido, violentado, porque, por ejemplo, no puedo saltar 10 metros. Entonces, en general, cuando la filosofía política se ha ocupado de examinar el problema de la libertad, siempre ha tratado de plantear que la libertad es una experiencia derivada de las relaciones interhumanas, y es ahí donde habría que ejercerlo. Con respecto a la naturaleza, lo que el ser humano puede hacer es que, en gracia a su conocimiento y no a su violentación, el ser humano pueda hacer que la naturaleza provea mejores posibilidades de desarrollo de las necesidades y de las realizaciones del ser humano. Yo Sí. quería poner un ejemplito que me gusta mucho que plantea Zuleta, tratando de entender un fenómeno que estaba dándose en la Unión Soviética, y es que cuando se daban, pues a propósito de la pregunta que hace Laura de si puede haber libertad si es libre la persona que actúa desde el miedo, y dice Zuleta que habían ciertas órdenes que se daban y que habían que acatarlas, no porque las órdenes mismas fueran pertinentes, fueran correctas o fueran adecuadas, sino que se acataban, era por quien las dictaba. Entonces, si la dictaba el miembro del partido, ya de por sí eso era correcto. Entonces dice Zuleta que habían personas donde acataban la norma precisamente para demostrar lo ridículo que eran, y que eran una forma incluso lo dice Zuleta, es que tiene un término psicoanalítico, pero no me acuerdo, pero en una forma incluso hay como una especie de llevarle la contraria ahí. Entonces, que era un escenario muy factible y muy lamentable que tenía esa Unión Soviética. Pues yo quisiera señalar también algo respecto a la oposición entre ley y libertad, que era algo que Carlos nos planteaba al principio de la conversación para que discutiéramos, pero pues no lo abordamos. Claro, solemos pensar que es que la imposibilidad de que haya libertad la da la existencia de la ley, pero yo no puedo dejar de ver esa dialéctica entre ley y libertad por todos los frentes. Es decir, es imposible que exista la libertad sin la ley. Incluso cuando hablamos de las leyes naturales que ponías, Laura, o sea, Carlos pone un ejemplo. Yo no puedo decir que me coartan mi libertad porque, pues yo como individuo particular, no puedo decir que mi libertad sea coartada porque yo no puedo brincar 10 metros, pero si uno se pone a mirar lo que ha hecho la humanidad a lo largo de su historia es tomar las leyes de la naturaleza, conocerlas, dominarlas, y pues no podemos brincar como individuos particulares 10 metros, pero como humanidad hemos podido construir un avión y hacer un vuelo transatlántico, por ejemplo. Es una cosa que en principio las leyes de la naturaleza no lo prohíben, pero la libertad del hombre se afirma allí donde la ley es capaz de incorporarse a su propia praxis. Y entonces el hombre que es capaz de viajar de Colombia a España en un avión es más libre que el hombre que no tenía forma de movilizarse en medio de la ciudad en que vivía. Hay una cosa sobre esa relación libertad-ley que es un punto clave, que efectivamente pues, no lo pudimos abordar como tantos otros. Una pelea, por ejemplo, con el anarquismo es que el anarquismo, incluso en sus versiones más serias,
insiste en que ley y libertad son dos opuestos que se repelen, que la ley por principio es la eliminación de la libertad. Luego, si uno pretende alcanzar la libertad, el propósito que lo debe animar es la abolición, minimización de la ley. Y yo creo que ahí hay un error muy grave de entendimiento del lugar de la ley y de la condición humana. Y yo lo pongo rapidito, Mateo, con un ejemplo que es ajeno y que a mí me gusta mucho repetirlo, porque me parece que es absolutamente claro y lúcido. Lo tomo de Octavio Paz. Octavio Paz dice que si hay alguien que sea emblemático de la libertad es el poeta, porque un poeta es el que está siempre traspasando la frontera buscando decir lo que no se ha dicho nunca, que el ejercicio del poeta es llevar la lengua a posibilidades nuevas para que diga lo que nunca antes se ha dicho, y que eso es el testimonio un bello testimonio de la libertad. Pero enseguida dice Paz, ahora para que ese poeta consiga el efecto poético que nos lleva más allá de donde estamos instalados en el presente, ese poeta ha tenido que acatar ineluctablemente las leyes de la gramática. Las leyes de la gramática son unas leyes de imposición. Yo estoy construyendo esta oración acatando las exigencias fonológicas, sintácticas, morfológicas, semánticas de mi lengua. Me tengo que acoger a ellas si es que pretendo llegar hasta ustedes con algo de sentido. Entonces Paz lo que dice es que hacerse a la estructura de la lengua, acatar las leyes que la lengua traza, es lo que le permite a alguien decir lo que nunca se ha dicho. Y si alguien creyera, por ejemplo un anarquista creyera, que es que las leyes son lo que nos coarta y entonces nace su hijo y deciden quedarse mudos ante él para que el niño no tenga las marcas impositivas de una lengua que él no eligió, pues 20 años después usted no encontrará un gran poeta en ejercicio, ni un gran músico, ni un gran ingeniero, ni un gran nada, simplemente porque no ha tenido un acogimiento a la ley. Y ahí lo único que queda por decir es una cosa que es también de Stanislao y que a mí me parece muy, muy importante. Stanislao dice que uno tendría que diferenciar entre leyes contingentes y leyes estructurales o fundantes, es como él dice. Una ley fundante es la lengua. Uno no puede hacer una revolución contra la lengua y decir abolida la lengua. Uno lo que puede hacer es al interior de la lengua transformar la lengua. Entonces dice Zuleta, ahora hay otras leyes contra las que sí vale la pena hacer una revolución. Una ley que le dice a un terrateniente que él puede concentrar toda la tierra mientras millones de campesinos pobres tienen que vivir en la penuria es una ley injusta. Entonces Zuleta dice, esas leyes son reformables, revisables o erradicables, pero las leyes fundantes son la condición precisamente de la expansión que podemos tener nosotros. Última intervención. Silvio Villegas, ingeniero químico, 74 años. ¿Cuánto, Silvio? 74. Muy bien. Que haciendo aquí un recuento mental de las 3 revoluciones que han habido en estos últimos 250 años. Primera revolución, 1776, los gringos. Los gringos definen en su constitución, que es muy cortica, Micrófono. la libertad. Y la libertad para los gringos es la competencia. O sea, el sueño americano es ser competitivo. Triunfa el que es competitivo para cualquier cosa. Los perezosos y los sirve para nada ya. Y la revolución Ni los americana, poetas, ni esos. son muy pragmáticos, ¿sí? Eso lo redactoran Benjamin Franklin, Adams, no me acuerdo qué, tipos pragmáticos y científicos. Bueno, entonces los gringos. 1776, 13 años antes de la Revolución Francesa, 1789. Segunda. Segunda Revolución. Silvio, el micrófono Bueno, arriba. En la Revolución Francesa también tenemos libertad, fraternidad, Igualdad. Pero ya es más general. Los gringos no tuvieron época feudal.
Lo único feudal que tenían los gringos de 1776 eran la esclavitud, que después fue el problema de la guerra de secesión, ¿cierto? Eso se les devolvió después de haber conseguido la libertad y de haber peleado con eso. En Francia tenían un régimen religioso de reyes, pues. No tenían tampoco, ya habían quemado el feudalismo. Y la revolución de Rusia es una revolución atípica porque es que la nación más atrasada de Europa. Y fue de 1905 a 1917, que remata los 10 días de octubre, que tampoco sé yo qué son los 10 días de octubre, ni quién los articuló, si Lenin estaba en otra parte. No, Lenin ya estaba ahí. Ah, ya había llegado, para los 10 días sí estuvo. A eso vino, a los 10 días. O sea, la logística de los 10 días fue Lenin. Sí. ¿Queréis que era un muñeco ahí? Entonces la revolución rusa es una revolución de una cosa atípica, de campesinos, de siervos, es una mezcolanza, es un cóctel de cosas impresionantes. Eso no lo cuadró sino el pobre Lenin. Es un despelote. Y yo no puedo entender los 10 días, ¿por qué dijeron que tenía que ser los 10 días de octubre? No, sino que fueron los 10 días en que el levantamiento se ¿Pero hizo. por qué fueron los 10 días? Pues porque a los 10 días ganaron la pelea y los otros quedaron derrotados. Ellos cranearon los 10 días. No. Ellos se toman el Palacio de Invierno y se levantaron contra ellos y estuvieron 10 días batallando, a los 10 días derrotaron. Como craneado, logísticamente craneado. Bueno, de todas maneras se quedaron con un entuerto que ahí se acabó, se cayó por sí solo. Silvio, muchas gracias y a ustedes 1000 gracias. Y si se animan, les reitero la invitación a la conferencia sobre Somos Proyecto, Somos Nada en torno a Jean-Paul Sartre, el primer martes del mes de septiembre. Nuevamente muchas gracias por la compañía. Muy bien. Bien, Santi. Llénenlo, yo ya llené eso.